¿Qué pasa cuando los héroes de Gotham se convierten en zombies y tú eres el próximo? Hoy en Discípulos de Armitad nos metemos de lleno en el apocalipsis zombie de DC's Gotham City Outbreak. Te contamos qué tal los componentes, cómo llega el caos a la mesa y si de verdad te sientes como luchando por tu vida en una ciudad ya perdida. Porque aquí no hay salvación, solo decisiones desesperadas. Empecemos, como siempre, por la calidad. La calidad de los componentes están a la altura de un juego de Zombicide. Las miniaturas están muy chulas, están bastante bien. El tablero ya lo conocéis, típico de Zombicide, donde hay habitaciones, hay calles. Las tarjetas de personaje a las que estamos acostumbrados son unas ilustraciones muy tipo cómic, ¿verdad? Sí. Es muy tipo cómic. Los rasgos son bastante sencillos, los que podemos coger de los héroes, así que en la calidad a la que nos tienen bastante acostumbrados. Sí, totalmente de acuerdo. Lo único bueno, comentar que miniaturas vienen pocas para lo que es un Zombicide, te vienen los héroes y lo que serían los héroes zombies, que serían las abominaciones. El resto son todo standees, ¿vale? Sí, es verdad que las ilustraciones molan porque son casi todo como... Bueno, casi todos no, pero los normales son como payasos convertidos en zombies, entonces siempre piensas en que el Joker estaba haciendo un desfile de estos, ¿no? Sí. y se han convertido todos. Muy temático, muy temático. Así que bien, luego el conjunto artístico de todo el juego, pues todo bien orientado para que te sientas dentro del mundo de la ciudad de Gotham, pues contagiada de zombies. Tengo un mensaje para ti. Tienes que suscribirte a este canal. Bueno, la preparación es sencilla, ¿vale? Porque tienes que elegir uno de los escenarios que te vienen en el libro. No recuerdo si son 10 misiones, 10 o 12, no recuerdo exactamente el número, pero por ahí andaba, ¿vale? Montas el tablero, como es la versión más reducida y económica, son 4 losetas siempre, entonces tampoco te va a llevar mucho tiempo, ¿vale? Eliges tus personajes y haces el setup en función del escenario. Entonces la verdad es que es bastante rápido de preparar para que empiece la acción y empiezas a sufrir muy pronto. Bueno, pues el juego da lo que promete, ¿vale? Tener la experiencia, en este caso, de CSID, es decir, de que, en este caso, la ciudad de Gotham pues está infectada de zombies y son, digamos, los héroes y villanos los que se han convertido en zombies, ¿vale? Y tienes que intentar, bueno, pues, salvar la ciudad, bueno, un poquito en función de la misión que tengas, ¿no? Pero vamos, sobrevivir y salvar la ciudad en la medida de tus posibilidades. Los personajes, en este caso, son héroes, ¿vale? O villanos. Hay personajes como Harley Quinn, o Bane, o Hidra Venenosa, que digamos que son villanos, pero bueno, aquí hay que Pero se han unido por un bien común, que es no convertirnos en zombies. Y esa es una de las cosas que es algo tremendamente sencillo, pero creo que eso sí que traslada muy bien la ambientación de que estás, pues eso, en una situación bastante desesperada, que enemigos acérrimos, pues no nos queda otra que trabajar en equipo. Entonces mola, las partidas que hemos jugado mezclando héroes y villanos, te traslada esa sensación de, bueno, es que esto está muy fastidiado y tenemos que cooperar con gente con la que normalmente no lo haríamos, ¿no? Entonces creo que eso es un detalle muy sencillo, pero que creo que traslada bastante bien pues la ambientación de un poco de la situación es muy desesperada. Sí, efectivamente ahí te transmite todo la situación al límite que estamos viviendo y además no tienen por qué ser colegas. A ver, vamos a ver. No, solo tienen que trabajar juntos por un bien común, nada más. Así que las sensaciones del juego muy buenas. Te mete bastante, por lo menos a mí, me ha metido bastante en la historia. Yo, por ejemplo, en un momento dado llevaba a Harley Quinn y a Hidra Venenosa y realmente me sentía llevando a Harley Quinn y a Hidra Venenosa porque las habilidades que me venían eran muy acordes con lo que es el personaje y estaba... Yo, como siempre hago lo que puedo en estos juegos, me sentía como eso. Estoy haciendo lo que puedo. Un detalle que creo que está bastante bien, que también ya lo tenía Marvel Zombies cuando juegas con los héroes, es el track de poder de los personajes que tú llevas. Porque te ayuda mucho a sentirte exactamente, o sea, tú no eres un ciudadano normal, ¿no? Eres Batman, o eres Hidra Venenosa, o eres Robin. Entonces, la escala de poder, el poder aumentarla y luego, aunque eso sea gastarla para tus habilidades o para añadir más dados, ¿vale? Sobre todo añadir dados, te da esa sensación de que tienes poder. De que realmente vas a poder hacer cosas, ¿no? Luego, en función de cómo vayan las cosas, se te complica más o menos. Pero te da esa sensación de que no estás desamparado, ¿no? De esto me sobrepasa, sino que tienes esa sensación de, oye, yo soy un tío con poderes, ¿no? Y puedo hacerme frente a esto. En este caso es verdad que estamos hablando de DC, estamos hablando de personajes como Batman, Robin, Harley Quinn, demás, que
superpoderes, como en Marvel, no tienen. Así que no penséis que nos referimos a los superpoderes, como bien hemos dicho, es poder, no superpoder, porque al ser héroes o villanos que tienen ese arrojo, digamos, ¿no? Esa valentía de tirar para adelante frente a cualquier adversidad y sobrevivir, es lo que representa este poder en este caso. No estamos hablando de superpoderes porque alguno nos puede decir, pues si no tienen superpoderes, que son Batman y Robin. Sí. Bueno, sí. Pero se entiende, ¿no? Que no todos irán con su... Por eso te digo. Claro, pero los demás que tienen poder no representan un superpoder, sino ese arrojo, esa... Porque, a ver, si se considera un superhéroe a Batman, será por algo. Bueno, no lo hemos dicho que verdad que es DC, pero está todo centrado en el universo de Batman. Sí. ¿Vale? Es decir, no hay personajes que... Claro, Gotham City tiene personajes que no pertenezcan al universo de Batman, ¿vale? Sí. Tenedlo en cuenta, pues si pensáis que es DC amplio, no, es el universo de Batman, ¿vale? Sí. En este caso. Catwoman, Harley Quinn, Hiedra Venenosa, Bellamy... Y otro puntito que creo que... Sale Alfred. Como y sale Alfred porque tenemos transeúntes, ¿no? Entonces, otro punto que creo que está bastante bien, o que da la sensación, no hemos jugado todos los escenarios, ¿vale? Pero sí que es verdad que parece que la dificultad es acorde a lo que te dicen, ¿vale? Sí, porque a veces pasaba que tú te cogías una misión en algún Zombicide y te ponía fácil, o normal, o intermedia, no sé cómo lo llaman, y te ponía, esto es un infierno, esto es un infierno. Aquí, al menos las que hemos jugado fáciles, nos han resultado fáciles, es decir, bueno, no hemos sufrido en exceso y lo hemos superado, ¿no? Entonces, bueno, parece que aquí está mejor calibrado el... Parece, ¿vale? No hemos jugado todas. Claro. No. Las que hemos jugado sí que parece que está calibrado en plan de, oye, si te digo que es intermedia, es intermedia. Si te digo que es difícil, va a ser difícil. Te digo que es fácil, pues más o menos, salvo que tengas muy mala suerte, lo vas a sacar. Sí. Así que muy divertido, ha sido muy ágil porque ya os ha dicho Ismael que no son muchas losetas, las misiones son asumibles en un tiempo prudencial, así que a mí me ha parecido muy buena opción para sacarlo en un momento dado que no quieras jugar una partida de 4 horas. No sé, la partida ronda bueno, depende del escenario, ¿no? Pero vamos, entre 1 o 2 horas no creo que supere, ¿vale? Entonces, bueno, es bastante asequible. Y bueno, este es, ya lo hemos comentado, la versión económica, es decir, esto ahora no recuerdo, ¿vale? No sé si serán 60 euros quizás, o algo así, o 59, ¿vale? Luego la versión no económica, la de 110 o así, pues ya saldrá, no ha salido todavía. Pero bueno, dices, no me puedo permitir la otra y tal, o no sé si pillarla y tal, y como todavía no está ni anunciada para que salga a tiendas, puedes pillarte esta, claro, si esto te gusta mucho, dices, ostras, me voy a ir a por la otra, que va a ser más grande y más potente. Y además que tienes una alternativa a Marvel, si no eres de Marvel, eres de DC. Ahí está. Y si te llegas a todo, pues estás fastidiado. Pues estás mal, como nosotros, estás mal. Así que ahora no te pierdas este vídeo que te va a interesar un montón y suscríbete. Los discípulos de